Ok, buenos días a todos. Esta clase es sobre movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero nos vamos a enfocar principalmente en lo que es el análisis de gráficas para entender el fenómeno del movimiento. Como primera gráfica tenemos la gráfica de posición, contratiempo versus tiempo o en función del tiempo. Cualquiera de estos nombres es equivalente. Y básicamente esto es una gráfica que lo que te hace es representar en el eje X, en el eje horizontal, en el eje de las abscisas, te representa el tiempo. En este caso de este problema lo tenemos en horas. Y en el eje de las ordenadas, en el eje vertical, lo que sería el eje Y, nos representa la posición o la distancia también de, del móvil. En este caso la tenemos representada en kilómetros. Recordemos que el libro tiene el error de que pone la K de kilómetros en mayúscula. Debo recordar que la K de kilómetros es en minúscula. Si alguno de ustedes coloca la K en mayúscula, yo lamentablemente tendré que ponerle 0 en ese ejercicio porque es algo que vengo advirtiendo desde la primera clase que vimos unidades de medida. Entonces, este problema se trata de analizar la gráfica mostrada y responder las siguientes preguntas. Esta es la gráfica. Y te da todas estas preguntas que no las voy a leer todas ahorita, sino que las vamos a ir viendo poco a poco cuando vaya avanzando. Primero, ¿qué tipo de gráfica representa y cómo se reconoce? Aquí este cómo debería llevar una tilde, pero bueno, después ya se quedó así. Naturalmente, ya lo dije, es una gráfica de posición contra tiempo, debido al hecho de que las ordenadas tienen la posición R, esto que se ve aquí como un garabato es como una R, que el libro utiliza X y a mí no me gusta utilizar ni X ni Y, por una cuestión de economía de variables. Y en el eje de las abscisas, el tiempo que está en horas, básicamente lo que ya había explicado antes. Te pide determinar la rapidez del móvil entre 0 horas y 0,2 horas. Es decir, de aquí a aquí, que cuando vemos, si vemos lo que hace el móvil está en rojo, entonces lo que hace el móvil es esto, ir desde 36 kilómetros hasta 72 kilómetros y para eso se toma 0,2 horas. Aquí se puede reflejar, está reflejado en el cálculo. Pero básicamente esto es calcular la pendiente de la recta. Fíjate que este punto es el punto 0,36 y este es el punto 0,272. Si uno calcula la pendiente de la recta, nos da una pendiente de 180. Y observemos que aquí arriba, en el numerador, son 72 kilómetros y 36 kilómetros. O sea, en el numerador tenemos dimensiones de unidades de longitud, en este caso kilómetros. Y en el denominador tenemos dimensiones de tiempo, tenemos horas, unidades de tiempo. Entonces, en el denominador será horas. Entonces, justamente, la pendiente de la recta nos da la rapidez del móvil en el tiempo, en el intervalo dado, que en este caso nos da 180 kilómetros por hora porque 36 entre 0,2 es 180. Lo que pueden hacer es revisar esto en una calculadora o, más recomendable todavía, porque se supone que la calculadora no es para abusar de ella, hacer esta cuenta manual. Una sugerencia que yo les doy es que 0,2 es exactamente lo mismo que un quinto, entonces aquí se aplicaría una doble 6, te quedaría 5 por 36 igual 180. Entonces, todas esas formas la pueden revisar para que vean el cálculo. Siguiente pregunta. Calcular la rapidez del móvil entre 0,2 y 0,4 horas. ¿Y qué puede concluir al respecto? Bueno, dado que esto es una recta horizontal, es evidente que su pendiente es 0 y por lo tanto, como ya lo habíamos visto, la rapidez del móvil es 0. Pero aquí podemos ver de todas maneras el cálculo.
Observemos que de 0,2, en 0,2 estamos a 72 kilómetros y en 0,4 seguimos en 72 kilómetros. Es decir, tenemos 72 menos 72 igual 0 y abajo tenemos 0,4 menos 0,2. Tenemos 0 entre 0,2, que es exactamente lo mismo que 0. Y digo que esto es evidente porque si nos acordamos de nuestras clases de segundo año, cuando vimos ecuaciones de recta y todo lo que tenía que ver con recta y lugar geométrico, vimos que una recta horizontal tiene pendiente 0. Entonces, aquí es admisible por este argumento de que una recta horizontal tiene pendiente 0, es admisible que digamos esto, o sea, sin hacer la cuenta. Pero ojo que con lo que estoy diciendo, el argumento, no pueden soltar un resultado hacia lo loco sin por lo menos un argumento. Espero que eso quede claro, o sea, tienen que escribir, si no van a sacar cuentas, tienen que escribir. Decidan ustedes si quieren sacar cuentas o escribir. Eso queda a juicio del facultativo. Y claro, como la rapidez es 0, lo que podemos concluir es inmediato que el móvil no se está moviendo, está inmóvil, está detenido, permanece estático, está en reposo. Todos estos términos son equivalentes para definir este estado. Siguiente pregunta. Hallar la rapidez del móvil en el segmento BC, es decir, desde aquí, desde B hasta C. El segmento BC, como lo dice aquí, va desde 0,472 hasta 0,5, 108. Queremos calcular la rapidez, entonces nos están diciendo que calculemos la pendiente de esa recta. Si calculamos la pendiente, como se muestra aquí en la imagen, nos da una pendiente de 360 kilómetros por hora, es decir, esta es la rapidez del móvil en este momento, es decir, este, este móvil va rápido, muy rápido. La última no, disculpen, la siguiente. Determinar la rapidez del móvil en el segmento CD. ¿Y qué significado tiene el signo obtenido? Observen aquí, esto es una recta decreciente. Entonces una recta decreciente nos va a dar un signo negativo. Y ya vemos aquí en la imagen, por lo mismo que ya hemos hecho anteriormente, que la pendiente nos da menos 720 kilómetros por hora. Es exactamente los mismos procedimientos anteriores, por eso no hago mayor énfasis en eso ahorita para no recargar el video. Pero se puede observar claramente cómo la recta es bastante empinada, tiene una pendiente bastante grande y es negativa. ¿Qué significa el negativo? El negativo significa que el móvil se está devolviendo. Es decir, estábamos a 108 kilómetros y nos estamos devolviendo hasta 36 kilómetros. Es decir, nos estamos moviendo en sentido opuesto al que veníamos llevando. Si nos estamos moviendo a la derecha, al llegar a C, nos empezamos a mover a la izquierda o viceversa. También, si nos estamos moviendo hacia arriba, al llegar a C, nos empezamos a mover hacia abajo o viceversa. Si estamos moviéndonos hacia abajo, cuando llegamos a C, nos empezamos a mover hacia arriba. Eso aquí no nos lo está diciendo la gráfica. La siguiente pregunta. A las 0,4 horas, ¿qué distancia se ha recorrido? Bueno, inicialmente nosotros estábamos aquí en 36 kilómetros, no estábamos en 0, no estamos partiendo desde nuestro origen, es decir, digamos que nuestro punto de referencia somos nosotros. Nosotros estamos quietos observando cómo alguien se mueve e inicialmente él está a 36 kilómetros de nosotros, se empieza a mover y en 0,2 horas termina a 72 kilómetros. Y después, por las siguientes 0,2 horas, no se mueve de sitio, es decir, sigue en 72 kilómetros. Por lo tanto, lo que recorre es 36 kilómetros desde donde estaba hasta donde permaneció inmóvil y volvió a avanzar, que es lo que se ve aquí. Entonces, muy importante que consideren aquí
que esto es la posición inicial y esta es la posición final. ¿Cuánto es la diferencia entre esas posiciones? 36, porque 72 menos 36 es 36. No tiene nada que ver el cero aquí. El cero solamente marca nuestro origen, nuestro punto central del sistema de referencia. No es necesariamente donde está el móvil en el movimiento, al iniciar su movimiento. Mucho cuidado con eso. Una cosa es el origen del sistema de coordenadas y otra muy diferente, el origen, el punto de partida del móvil. Muy importante esa distinción. Recuerden que nuestro sistema de referencia es arbitrario y en este caso al que hizo este ejercicio le provocó, le dio la gana, le tuvo el deseo de colocarse él como el origen y midió la distancia a la que él estaba del móvil que quería estudiar. Ajá. La siguiente pregunta. ¿A qué distancia del punto de partida que no es el origen, vuelvo y repito, está a las 0,5 horas? Está aquí. ¿A qué distancia estoy? Bueno, básicamente es la misma idea. Yo empecé a 36 kilómetros del origen y terminé a 108 kilómetros del origen. Es decir, me separé de mi punto inicial, me separé 72 kilómetros. Porque básicamente 8 menos 6 es 2 y 10 menos 3 es 7. Entonces, aquí está. Nos separa, el móvil está separado por 72 kilómetros del punto inicial. Y la siguiente pregunta nos dice, en los puntos A, B y C, es decir, aquí, acá y acá, la recta cambia de dirección, es decir, la recta primero tiene una pendiente, después es horizontal, después tiene otra pendiente diferente a la que tenía, y después vuelve a cambiar a otra pendiente que de paso es negativa. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significado físico tiene? Esto significa que el móvil está cambiando su movimiento, es decir, ya no podemos describirlo de la misma manera. Aquí se mueve con una rapidez hasta llegar al punto A. Después de A hasta B, él permanece detenido, es decir, está inmóvil, no se está moviendo a, respecto a mi punto, a mi sistema de referencia. Y después se vuelve a mover con una rapidez diferente y después que llega al punto C, empieza a retroceder, empieza a moverse en sentido contrario, es decir, en todos los puntos que nos están marcando hay un cambio de movimiento de una velocidad a otra que incluye quedarse detenido, en este caso. ¿Cuál es la distancia total recorrida? Aquí es lo que habíamos hablado en clase. La distancia total recorrida es básicamente, yo me estoy moviendo 36 kilómetros hasta aquí. Después me quedo quieto. Después me vuelvo a mover otros 36 kilómetros hasta acá. Por eso es que de aquí a acá ya me había movido 72. Y después de que me moví 72, me devuelvo hasta 36, hasta donde estaba. Entonces yo recorrí 72 hasta acá, desde el origen, desde mi punto de partida hasta C, y después para terminar en el punto D me volví a mover otros 72 kilómetros más. En total, ¿cuánto me moví? 144 kilómetros, 72 de ida y 72 de vuelta. Entonces, eso por ahí. Recorrimos una distancia, digamos, chévere, pero noten acá, terminamos en el mismo punto y esto va a ser importante para la última pregunta. La siguiente es, ¿cuánto tiempo estuvo el móvil en movimiento? Pues básicamente, si lo vemos aquí rápidamente, empezamos desde un tiempo 0 hasta 0,6 horas. Y de este tiempo, sabemos que estuvimos detenidos
desde 0,2 hasta 0,4, es decir, unas 0,2 horas estuvimos detenidos. Entonces, no queda de otra, sino que nos hayamos movido, de esos 0,6 nos hayamos movido 0,4 horas que estuvimos en movimiento. Y a ustedes les queda de tarea verificar que esas 0,4 horas equivalen a 24 minutos o 1440 segundos. Eso les queda a ustedes de ejercicio para que no se mantengan pasivos mientras ven esta grabación. Verifiquen que no cometí ningún error al hacer estos cálculos, porque siendo sincero, estos cálculos yo los hice mentalmente. Así que hay una probabilidad de error. Para mí no lo hay. Y yo quiero que ustedes verifiquen si lo hay o no. Ajá. Siguiente pregunta. ¿En qué intervalo de tiempo la rapidez, y noten que está en negrita porque estoy pidiendo la rapidez, ha sido mayor? Cuando yo hablo de rapidez, estoy hablando de un escalar, un número, no un vector. Es decir, y ese número, a juro, es positivo. Por lo tanto, a mí lo que me interesa son de las pendientes que yo calculé esta pendiente, yo calculé esta pendiente, calculé esta otra y esta otra. A mí me interesa saber cuál es la que tiene el número sin signo más grande. Y evidentemente el número más grande es 720, porque esta era 180, esta era 360 y aquí era 720 kilómetros por hora. Es decir, en el trayecto de C a D tenemos la mayor rapidez natural. Eso también es evidente porque desde 100 tardamos 0,1 horas en recorrer lo que nos habíamos tardado 0,5 horas en devolvernos todo lo que tardamos 0,5 horas en avanzar. Es decir, lo hicimos en un quinto del tiempo. Entonces, eso es lo que también lo hace intuitivo. Aquí el desplazamiento total. El desplazamiento total quiere decir el cambio en la posición. Si yo empecé en 36 kilómetros y después de todo este movimiento yo terminé en 36 kilómetros, no importa si yo di 3.400 vueltas, no importa si yo bailé como un trompo y describí curvas y viajé el espacio y volví, yo terminé en el mismo punto donde empecé, así que para los efectos del desplazamiento, yo no me moví. Después de todo ese movimiento, yo terminé en el mismo sitio. Entonces, no me moví, no hubo desplazamiento. Por lo tanto, el desplazamiento es cero, que es lo que estoy diciendo acá. Yo pude haber hecho lo que sea durante el movimiento, pero si yo termino en el mismo punto donde empecé, para los efectos vectoriales, el efecto del desplazamiento, no pasó nada. Otra cosa es efectos de los escalares. Fíjense que el desplazamiento no siempre coincide con la distancia recorrida y este es el mejor ejemplo para esto. El desplazamiento es cero y recorrimos 144 kilómetros. ¿Pero por qué? Porque fuimos y nos devolvimos. Entonces terminamos en el mismo sitio, no nos desplazamos, pero sí recorrimos distancia. Entonces, quiero que esa idea quede clara. Es como cuando ustedes van a la bodega, van al cine y se devuelven a su casa. Ustedes salen de su casa, recorren no sé cuántos kilómetros para llegar al cine y después se devuelven a su casa. Al final del día, ¿se movieron? No, terminaron donde empezaron. Pero recorrieron kilómetros o vaya que sí. A pie, en camioneta, en metro, en taxi, en burro, en lo que ustedes quieran, pero se movieron. Que terminaron en el mismo sitio es otra cosa. Ah, la siguiente gráfica es la gráfica de velocidad contra tiempo versus tiempo o en función del tiempo. Básicamente es la misma idea en el eje horizontal, en las abscisas. Se mide el tiempo, en este caso en segundos, esto que se ve aquí como un 5 todo raro, es una S que tuve que hacer con el teléfono y bueno, salió interesante, salió bastante recta.
Y en el eje vertical, en el eje de las ordenadas, lo que llamaríamos el eje Y, está la rapidez o la velocidad, en este caso, medida en metros por segundo. En este problema lo que tenemos es una gráfica, evidentemente, de rapidez contra tiempo. Y aquí tenemos dos móviles que se están moviendo. El móvil A y el móvil B. Los puntos aquí que ustedes ven, C, D, A, B, todos esos no importan. Lo que importa aquí es lo que dice aquí, móvil A alineado con 32 y móvil B alineado con 16. ¿Por qué? Porque si terminamos de leer el enunciado nos dice que se desplazan con diferente rapidez. La rapidez de A evidentemente es 32 y la de B es 16. 32 y 16, ¿qué? Metros por segundo. No hay necesidad de poner las unidades aquí cuando ya está indicado en el nombre del eje. Igual aquí en el tiempo. Analiza la gráfica y responde. Tenemos estas tres preguntas nada más, porque ya respondimos bastante con las anteriores. Entonces, la cosa aquí viene por ¿con qué rapidez se desplaza cada uno? Bueno, es lo que había mencionado. El móvil A se está desplazando con 32 kilómetros por hora, a 32 kilómetros por hora, venme a mí, a 32 metros por segundo, y el móvil B a 16 metros por segundo. Eso es lo que nos está queriendo decir, y no cambian su velocidad en todo este tiempo. Nos preguntan, ¿qué distancia ha recorrido el móvil B a los 0,6 segundos? Bueno, nosotros tenemos tiempo y tenemos su rapidez, entonces podríamos aplicar la formulita, pero la idea es que utilicemos la gráfica. Y bueno, la distancia recorrida es el área bajo la curva, es el área bajo la recta del móvil B, que es esta. Y si nosotros vemos qué figura se forma un rectángulo. Un rectángulo que tiene una base de 0,6 segundos y tiene una altura de 16 metros por segundo. ¿Cómo es el área de un rectángulo? El área de un rectángulo, si no se acuerdan, es momento de que tengan una fichita con esas fórmulas. El área de un rectángulo es base por altura. Entonces, la base es 0,6 segundos por la altura, 16 metros por segundo. Al calcular esta área, que no es como tal un área, al calcular esto nos da 9,6 metros, porque esta coma aquí nos obliga a correr la coma del 16 un espacio, entonces nos queda 1,6 por 6. 6 por 6, 36, pongo el 6, llevo 3, 6 por 1, 6 y 3 que llevaba 9, 9,6 metros. Y fíjense que las unidades cuadran. ¿En qué unidad se mide la distancia? En metros. Y todo esto cuadra perfecto. Entonces, esa es la distancia que ha recorrido el móvil a los 0,6 segundos. El móvil B. Y la última pregunta nos dice, ¿qué distancia separa a los móviles a los 0,6 segundos? Ya no es cuánto ha recorrido cada uno. Ahora es a qué distancia están separados. Suponiendo que partieron del mismo sitio, X. Lo que importa aquí es que no podemos decir mucho, así que lo que nos queda es asumir que partieron del mismo sitio con diferentes velocidades y por tanto el que se movía más rápido dejó botado al que se movía más lento. Queremos saber por cuántos metros lo dejó botado. Y bueno, aquí está explicado que nosotros podemos agarrar la distancia de A, que es la misma idea, agarrar todo el rectángulo grande, todo el rectángulo grandote, calcular el área y después restarle la que ya habíamos calculado. Y con eso tenemos. Si nosotros somos un poquito más perezosos, pero perezosos astutos, nosotros nos damos cuenta de que esta área que calculamos es exactamente el área que
que hace la diferencia, porque el de A tiene, viéndolo, contándolo como cuadritos, tiene 4 cuadritos de alto y 6 de ancho, mientras que el B tiene 6 de ancho y solo 2 de alto. Quiere decir que estos de aquí, estos cuadritos que estoy señalando con el mouse, son los que sobran. Esa es la diferencia. Esa es la distancia que los separa. Si yo calculase esta área, observen que tiene el mismo tamaño que la de aquí. Esto va a dar exactamente lo mismo que lo que me dio la otra distancia. Pero de todas maneras, eh, aquí cometí un error, porque este RB no es RB como tal, y aquí hay un error. Aquí debería ser RA, ya se quedó así, triste. Debería ser RA, el primero. Debería ser RA, es esto, ha recorrido 19,2 metros. Y aquí la diferencia, lo que estamos buscando, debería ser RA menos RB, de forma tal de que me quede 19,2 metros menos 9,6 metros, y que me da 9,6 metros, lo que les había dicho que iba a dar. Entonces, con eso tenemos todo este ejercicio. Un último ejercicio acerca de, de gráficas de velocidad contratiempo, pero ya aquí entrando más que todo a movimiento uniformemente variado. Bueno, tenemos esto, la misma gráfica, pero tenemos que observarla y responder. ¿Qué significado físico tienen los puntos, los, los, los cambios de dirección de la recta en los puntos A y B? Fíjense que aquí venimos, hasta 32, y después la velocidad empieza a caer hasta B, y después en B vuelve a cambiar la recta de posición y se vuelve horizontal. Entonces, fíjense aquí lo que significa. Significa que la velocidad está cambiando. Fíjense que aquí va subiendo, aquí va bajando y aquí no cambia la velocidad, que es lo que estoy diciendo acá. Y si hay cambio de velocidad, hay una aceleración. Cuando usted vea una recta inclinada en esta gráfica de rapidez contratiempo, aquí hay aceleración. Entonces, en el movimiento BC, en el segmento BC, aquí piense que es una recta horizontal. Aquí no hay cambio de velocidad. Si no hay cambio de velocidad, el movimiento se llama uniforme. Si es en línea recta, entonces es un movimiento rectilíneo uniforme. Pero se llama uniforme porque la velocidad no cambia. Entonces, uniforme es porque no cambia. Y uniformemente variado es porque la velocidad cambia al mismo ritmo, es decir, no anda haciendo locura, sino que cada intervalo de tiempo la velocidad cambia exactamente en lo mismo, no anda haciendo locuras. Dice, calcula la aceleración en el intervalo de tiempo comprendido entre 0 y 4 segundos. Bueno, la aceleración aquí viene dada por la pendiente de la recta. Volvemos a lo mismo de calcular una pendiente. Estamos en el punto 0, 0, 0 segundos, 0 metros por segundo, y estamos en el punto 4 segundos, 32 metros por segundo. Si calculamos la pendiente, esto nos va a quedar 32 entre 4, queda 8 metros por segundo en cada segundo. ¿Y qué significa ese valor? Significa que en cada segundo la velocidad del móvil aumenta en 8 metros por segundo. Determine la aceleración en el segmento AB. Aquí es una recta decreciente. La pendiente va a ser negativa. La velocidad está pasando de 32 a 16, está disminuyendo. Es lo que vectorialmente se dé una aceleración antiparalela a la velocidad, pero después hablamos de eso en otro punto. El hecho es que aquí nos va a quedar un negativo en la pendiente, y es justamente que la rapidez está disminuyendo con el tiempo.
en esta tasa. Cada segundo, la rapidez disminuye en 4 metros por segundo. Calcular la distancia total recorrida por el móvil a los 12 segundos. Observen aquí que en esta gráfica no hay una forma como conocida, no hay nada regular. Entonces lo que tenemos que hacer es dividir la gráfica en formas que sean regulares. Yo lo que hice fue dividir en este triangulito de aquí, del cual conozco su altura y conozco su base, y tengo aquí un trapecio. Aquí tengo entonces la distancia será la distancia que hay por el triángulo más la distancia que hay por el trapecio. No había una imagen de un trapecio, se ve que tuve que usar un rombo. Y bueno, básicamente aquí están las medidas. Para el triángulo la base voy desde 2 hasta 8, es decir, esto mide 6. Y la altura voy desde 16 hasta 32, la altura mide 16. Entonces, el área de un triángulo es 1/2 de la base por la altura, nos daría 48. Y el área de un trapecio, si no lo saben, es la base mayor, la de aquí abajo, que mide, como voy desde 0 hasta 12, mide 12, más la base menor, como voy desde 2 hasta 12, esto mide 10. Sumo esas bases, aquí está 12 más 10 serían 22. Multiplico ese 22 por... multiplico ese 22 por 16, que es lo que mide porque voy desde 0 hasta 16, y después divido todo entre 2. Si yo hago esto, me da 176 metros y después 48 más 176 metros me da 224 metros. Y esa es la distancia total recorrida. Fíjense que pude, sin hacer demasiadas cuentas, sin enfocarme demasiado en fórmulas, sino en calcular áreas, yo puedo sacar estas cuentas. Este es el beneficio que tiene el análisis de las gráficas. Lo único es que uno tiene que tener astucia para trabajar menos. Hay otras formas, por ejemplo, si yo lo divido así, me queda un triángulo, me queda otro triángulo y me queda un rectángulo. También se puede. Si lo hubiera dividido en 4 partes, también se puede. Me vuelve a quedar un trapecio, me vuelve a quedar un rectángulo, o me queda un cuadrado y me queda otro trapecio aquí y un triángulo. Hay muchas formas de hacer esto. Uno tiene que tener cierta astucia para escoger las figuras que uno necesita, hacer las divisiones para que me queden pocas figuritas y yo pueda calcular sus áreas. Y bueno, dice, la última pregunta es, construye una gráfica de aceleración tiempo de este móvil. Bueno, fíjense aquí una cosa. Tenemos la línea verde, que es cuando vamos de 0 a 4, esto nos había dado 8 positivo, entonces nos queda una línea horizontal aquí, porque la aceleración no cambia. La aceleración siempre es la misma en este tiempo. Y aquí tenemos una aceleración que nos había dado negativa, entonces nos queda aquí negativa en menos 4, pero desde aquí, desde 4 hasta 8. Y después, desde 8 hasta 12, la velocidad no cambia, entonces no hay aceleración, la aceleración es 0, de hecho la pendiente aquí es 0, porque es una recta horizontal. Entonces nos vuelve a quedar una recta horizontal, pero montada sobre el eje del tiempo. Y ya está, esta es la gráfica aceleración contra tiempo. Nada más seleccionar el número que corresponde a la pendiente y dibujar una recta horizontal que dure lo mismo que dura estos intervalos de tiempo. Y ya, para terminar esto, que ya quedan 3 minutos para que se acabe esta sesión, un dato sobre las gráficas de posición o distancia versus tiempo en un movimiento uniformemente variado. En un movimiento uniformemente variado, ya la gráfica de posición contra tiempo no dibuja una recta. Entonces, de aquí no es mucha la información que podemos sacar con las herramientas de bachillerato. Pero sí tienen esta forma, que lo vamos a estudiar más adelante en matemática. Parábolas, son semiparábolas. Si es un movimiento acelerado, entonces es una parábola que parece estar abriendo hacia arriba, que abre hacia arriba, diremos que es convexa, siendo muy formales.
Y si es un movimiento retardado, es una parábola que abre hacia abajo y diremos que es cóncava. Pero bueno, de eso hablaremos como tal en matemáticas, cuando veamos geometría otra vez. Pero para que estén conscientes de que ya en un movimiento rectilíneo uniformemente variado, posición, contratiempo, con nuestras herramientas matemáticas no podemos hacer mucho. Cuando aprendemos ya un poquito de derivadas, podemos trabajar con esto. Entonces, esto ha sido todo. Espero que esto sea de su provecho y bueno, se acabó la función.